Hola, este es un apoyo para el reporte de la práctica de alcoholes. Los alcoholes forman una amplia clase de diversos compuestos, son muy comunes en la naturaleza y a menudo tienen funciones importantes en los organismos. Los alcoholes son compuestos que pueden llegar a jugar un papel importante en la síntesis orgánica, al tener una serie de propiedades químicas únicas. En la sociedad humana, los alcoholes son productos comerciales con numerosas aplicaciones, tanto en la industria como en las actividades cotidianas. El etanol, un alcohol, lo contienen numerosas bebidas. Por lo antes expresado, identificarás y compararás algunas propiedades de los alcoholes como solubilidad, combustibilidad, etc. En la introducción vas a investigar qué son los compuestos orgánicos, propiedades, tipos y aplicaciones de los alcoholes, los compuestos orgánicos, su clasificación, su estructura química, qué son los grupos funcionales. El objetivo es comprobar algunas de las propiedades de los alcoholes. La hipótesis la plantearemos en base a la siguiente premisa. ¿Qué relación tiene la estructura o el número de carbonos en la solubilidad y combustibilidad de los alcoholes? Muy bien. Los compuestos orgánicos están formados a base de carbono. Tienen enlaces covalentes. Se clasifican en hidrocarburos que contienen carbonos e hidrógenos. A su vez se subdividen en alifáticos, en los cuales se encuentran los alcanos con terminación ano, los alquenos con terminación eno, y también los tenemos cíclicos, los alquinos con terminación ínico y los aromáticos con el grupo benceno que tienen anillos. Los que contienen oxígeno como alcoholes y fenoles, aldehídos y cetonas, éteres, ácidos carboxílicos y sus derivados, los que contienen nitrógeno como aminas, amidas y nitrilos. Los grupos funcionales son átomos o grupos de átomos unidos a cadenas de hidrocarburos alifáticos o aromáticos. Es la zona de reactividad de las moléculas. Muy bien. Aquí tenemos un mapa mental de los grupos funcionales. Tenemos los alcanos que tienen enlaces simples, los fenoles con su grupo fenol, los alquenos que tienen doble enlace, los alquinos con triple enlace, los halogenuros de alquilo que tienen su grupo halógenos, como puede ser el cloro, las aminas con su grupo amino, los alcoholes con su grupo hidroxilo o OH, las amidas con su grupo amida, los ésteres con su grupo éter u oxi, los ácidos carboxílicos con su grupo carboxílico, los aromáticos con su anillo de benceno, los aldehídos con aldehído o formilo, las cetonas con su grupo carbonilo, cetona o ceto, los éteres con su grupo éter u oxi y los anhídridos con su grupo anhídrido. Muy bien. Aquí tenemos los grupos funcionales. Dentro de los hidrocarburos tenemos los alcanos y en ellas están las parafinas. Tienen un enlace sencillo unido entre carbono y carbono. Los alquenos u olefinas tienen doble enlace entre carbono y carbono. Los alquinos acetilenos tienen triple enlace. Los aromáticos, estructura cíclica, como puede ser benceno. Los halogenuros derivados de halogenados, que tienen aquí su halógeno, que puede ser cloro. Los alcoholes con su grupo OH o hidroxilo, que contienen oxígeno e hidrógeno. Los éteres, que contienen oxígeno y sus radicales. Los aldehídos con su carbono. El oxígeno unido a doble enlace, el hidrógeno, las cetonas con carbono y doble enlace unido al oxígeno, los ácidos carboxílicos con carbono, el grupo OH y el oxígeno unido con doble enlace, los ésteres con carbono, un oxígeno con doble enlace y el oxígeno y su radical. Las aminas con su grupo amino y que también pueden contener, algunas que pueden contener nitrógeno. Las amidas con su grupo amino, carbono y el oxígeno. Los nitrilos que contienen nitrógeno y los nitrocompuestos que contienen oxígeno y nitrógeno. Son las que tienen funciones nitrogenadas. Muy bien. Los grupos funcionales. Dentro del grupo funcionales para esta práctica nos vamos a enfocar en los alcoholes, que tienen un grupo hidroxilo o OH, y su terminación de los alcoholes, o su nombre para denominarlos, se les pone la terminación ol. Por ejemplo, tenemos el etanol, o también se les puede decir alcohol etílico. Tenemos que tiene dos carbonos
El primer carbono está unido a tres hidrógenos, el segundo carbono tiene 2 hidrógenos y su grupo OH o hidroxilo, que es el que le da el nombre de etanol o etílico. Tenemos el 2-propanol o alcohol isopropílico que contiene 3 átomos de carbono unidos con sus hidrógenos y su grupo hidroxilo OH, grupo funcional. Muy bien. Dentro de las propiedades físicas de los alcoholes tenemos que estos pueden ser que los alcoholes de menor masa molecular son más ligeros, por ejemplo el metanol, el etanol y el alcohol isopropílico. Los monoles de más de 11 átomos de carbono pueden ser sólidos. La solubilidad va a estar en función al número de átomos de carbonos, es decir, al aumentar el número de átomos de estos, la solubilidad de los alcoholes disminuye. Es decir, a menor número de átomos de carbono, mayor solubilidad, a mayor número de átomos de carbono, menor solubilidad. Los puntos de ebullición, cuando el número de átomos de carbono aumenta, el punto de ebullición también aumenta. Es decir, a menor número de átomos de carbono, menor punto de ebullición. A mayor átomos de carbono, mayor punto de ebullición. Muy bien. Los alcoholes de hasta 11 átomos de carbono son líquidos a temperatura ambiente, desde los butanoles hasta los decanoles que son más viscosos. Los alcoholes forman puentes de hidrógeno con el agua. Ya hemos visto que el agua es una molécula polar. Recuerden que lo similar disuelve a lo similar. Los alcoholes de bajo peso molecular son totalmente solubles en ella. A medida que crece la cadena alifática, decrece la solubilidad de los alcoholes en agua. La solubilidad aumenta en solventes orgánicos apolares. Recuerden que aquí lo similar también disuelve a lo similar, porque son muy similares las moléculas. Muy bien. Dentro de las propiedades químicas tenemos que la estructura del alcohol está relacionada con su acidez. Los alcoholes, según su estructura, pueden clasificarse como el metanol, el cual tiene un carbono, los alcoholes primarios, los secundarios y terciarios, que presentan 2 o más moléculas de carbono. Aquí tenemos un alcohol terciario, como el 2-metilpropanol. Aquí tiene un grupo metilo, su grupo hidroxilo. Un alcohol secundario tenemos el 2-butanol, con su grupo OH, un alcohol primario, el butanol, y el metanol, que tiene solo un átomo de carbono. Entonces la acidez va aumentando conforme al número de carbonos. Según la posición del grupo, ya habíamos dicho, se clasifican del grupo del alcohol se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Según la cantidad de grupo de alcoholes, se clasifican en monoles, dioles y polioles. Muy bien, el procedimiento de la práctica se muestra en el video tutorial. Se utilizaron tubos de ensayo, vasos de precipitado, gravilla, pipetas, mechero de Bunsen, cuchara de combustión o vidrios de reloj de sustancias alcohol isopropílico, alcohol etílico, alcohol metílico, cloruro de zinc y ácido clorhídrico. Se numeraron los tubos del 1 al 3. En el tubo 1 se virtió 1 mililitro de alcohol metílico más 3 mililitros de agua. En el tubo 2, 1 mililitro de alcohol etílico y 3 mililitros de agua. En el tubo 3, alcohol isopropílico más 3 mililitros de agua. Los mezclamos y los agitamos y los dejamos reposar y observamos los cambios. Aquí es para ver la solubilidad del alcohol en agua. En el experimento 2 vertimos en la cucharilla o en el vidrio del reloj 1 mililitro de alcohol metílico, 1 mililitro de alcohol etílico, 1 mililitro de alcohol isopropílico. Vimos para ver la flamabilidad. Y vamos a observar las características de la flama, si la combustión es lenta o rápida, de color azul o amarilla. Registramos las observaciones, se repite el procedimiento en los 3 casos. Muy bien, en el experimento 3
utilizamos 2 tubos o 3 tubos para ver la reactividad con el reactivo de Lucas. Agregamos 1 mililitro de alcohol etílico, de alcohol metílico y isopropílico. Y vimos cómo reaccionaron. Recuerda hacer tu hoja y análisis de resultados a mano. Muy bien. Entonces, ¿qué relación tiene la estructura o el número de carbonos en la solubilidad y combustibilidad de los alcoholes? Si la solubilidad y combustibilidad de los alcoholes depende del número de carbonos que tienen en su estructura, entonces al agregarles agua se apreciará cuáles son solubles e insolubles. Y al someterlos a una combustión, se verificará la combustibilidad en función del número de carbonos. Bueno, para ver la solubilidad del alcohol utilizamos metanol, etanol, propanol y alcohol amílico. Y les agregamos 3 mililitros de agua y 1 mililitro de alcohol. Recuerda que el alcohol metílico es el metanol, el etílico es el etanol, el isopropílico es el etanol y el alcohol amílico es el butanol. La fórmula del general de los alcoholes, lo vimos anteriormente, tiene su radical y su grupo OH. Recuerden que pueden estar unidos a un grupo alfático o aromático. Tienen enlaces covalentes. Pueden también estar unidos a un grupo funcional que se denomina a un grupo funcional llamado hidrocarburo o grupo alquilo. Aquí tenemos la fórmula desarrollada del metanol, que contiene un carbono, 3 hidrógenos y su grupo OH. Tienen enlaces covalentes. Aquí tenemos la fórmula semidesarrollada del metanol. Muy bien, para ver la combustibilidad de los alcoholes pusimos en los vidrios del reloj metanol, etanol, propanol y butanol. En el metanol la flama fue completamente azul, no está contaminada y la combustión fue muy rápida. En el caso del etanol también estaba azul, fue rápida. En el propanol teníamos la flama amarilla y la flama azul y la combustión fue más lenta. Y en el caso del butanol estaba completamente la flama amarilla y fue muy lenta. ¿Qué quiere decir esto? Porque tiene mayor cantidad de carbonos. Para ver la reactividad con el reactivo de Lucas, este nos permite clasificar a los alcoholes en primarios, secundarios y terciarios. El reactivo de Lucas se prepara con cloruro de zinc y ácido clorhídrico concentrado. Agregamos metanol, etanol, propanol y butanol y agregamos 5 mililitros del reactivo de Lucas y dejamos reposar 5 minutos. Muy bien. Ya obtenido los resultados, analizamos las propiedades físicas y químicas de los alcoholes, como solubilidad, combustibilidad y reactividad, con el reactivo de Lucas. El metanol, dentro de otra de las propiedades que tenemos de los alcoholes físicas, es que son incoloros, pueden ser incoloros. En el caso del metanol es incoloro, tiene un olor dulce, es muy soluble en agua, la combustión fue muy rápida y la flama fue azul. Al reaccionar con el reactivo de Lucas vimos que fue muy lenta la reacción, no se puso turbia la reacción y es un alcohol primario. En el caso del etanol es incoloro, ligeramente dulce, es soluble en agua, la combustión es rápida y la flama es azul. Es un alcohol primario, la reacción se efectuó muy lenta y no hubo turbidez tampoco. En el caso del propanol es incoloro, tiene un olor penetrante, es poco soluble, incluso vimos que se formaban 2 fases. La combustión es lenta, la flama es azul en menor cantidad y hay mayor cantidad de flama amarilla. Por lo tanto, es un alcohol secundario, la reacción es lenta y es turbidez blanca con la reacción con el reactivo de Lucas. En el caso del butanol, también podemos ver que es un alcohol incoloro, muy penetrante, es más viscoso, es insoluble
La combustión fue mucho más lenta y la flama fue completamente amarilla. Con el reactivo de Lucas pudimos identificar que fue un alcohol terciario, fue rápida la reacción y se vio la turbidez blanca. Entonces, entre las propiedades vimos que son incoloros, pueden tener olor aromático, dulce o penetrante o olor a madera, como en el caso del metanol. Si son solubles en agua, el alcohol puede ser con menos carbonos, se disuelven fácilmente, es decir, son más solubles. Con mayor cantidad de carbonos son menos solubles o incluso insolubles. El grupo hidroxilo OH, ¿qué es lo que va a hacer? Va a facilitar la solubilidad en el agua porque tiene una región hidrofílica. Entonces, esta es lo que va a hacer. Los alcoholes que tienen mayor cantidad de carbonos van a tener una región hidrofóbica, lo cual no va a permitir que se une el agua. La flama puede ser azul, amarilla o azul amarilla. Esto es para ver la combustibilidad al someterlas a una combustión. La reacción con el reactivo de Lucas fue rápida, lenta y nos permite también ver la turbidez. La reacción con el reactivo de Lucas se forma por una mezcla homogénea. La solución del ácido clorhídrico es muy polar y el complejo alcohol-zinc se disuelve y el alcohol se separa de la mezcla en una segunda fase. Y esto nos permite clasificarlos en alcoholes primarios, secundarios o terciarios. Muy bien. Entonces, la solubilidad va a estar en función del grupo OH o hidroxilo. Conforme aumenta el número de carbono o ramificaciones, pueden ser insolubles o solubles en agua. La solubilidad disminuye por el número de átomos de carbono. Si el alcohol contiene menos carbonos, serán más solubles, como fue el caso del metanol y el etanol. Si el alcohol tiene más carbonos, serán menos solubles, como se observó con el butanol. Los alcoholes entonces son incoloros, líquidos, de olor aromático, dulce o penetrante, solubles en agua. Son o pueden ser también insolubles, dependiendo de la cadena de carbonos. Son muy flamables, funcionan como combustibles y son muy volátiles. El metanol tiene mayor combustibilidad porque tiene un solo carbono. Los alcoholes reaccionan con el agua y se ionizan formando iones de hidrógeno y se unen al grupo alquilo por enlaces covalentes. La reacción con el reactivo de Lucas permite identificar si es un alcohol primario, como fue el metanol y el etanol, si es un alcohol secundario, como el propanol, y un alcohol terciario, como el butanol. Muy bien. Entonces, el reactivo de Lucas, en el caso del alcohol secundario propanol y el alcohol terciario butanol, la aparición de la turbidez se debe a la estabilidad química por sus carbocationes, o sea, sus cargas positivas. Los alcoholes primarios metanol y etanol son inestables. Los alcoholes se usan en la industria como desinfectantes, como disolventes, combustibles, en la elaboración de bebidas, como el etanol, en barnices, en medicamentos y cosméticos. Aquí les muestro las fórmulas semidesarrolladas de los alcoholes. En el caso del metanol, tiene un carbono, 3 átomos de hidrógeno y el grupo hidroxilo, que puede ser metanol o alcohol metílico. El etanol con 2 carbonos. El primer carbono está unido a 3 átomos de hidrógeno, el segundo carbono a 2 átomos de hidrógeno y su grupo hidroxilo, y es el etanol o alcohol etílico. En el caso del propanol tiene 3 carbonos, el primero unido a 3 carbonos y su grupo hidroxilo. En el cuestionario vas a dar o escribir la fórmula semidesarrollada de los 5 primeros alcoholes. Vas a describir el comportamiento y lo que indica la flama producida por los diferentes alcoholes utilizados en la práctica. También vas a explicar cómo fue la solubilidad de los alcoholes utilizados en la práctica. Vas a también explicar cuál es la importancia de los alcoholes en la industria. Vas a definir grupo funcional y vas a realizar a mano una tabla de los compuestos orgánicos y de los grupos funcionales. Tipo de compuesto, grupo funcional, función y un ejemplo.
Recuerda que en la conclusión vas a tener que poner la comparación de las propiedades de los alcoholes, la solubilidad de los alcoholes y vas a poner en la referencia bibliográfica el libro de texto completo, autor, título, editorial, país y fuentes digitales con dirección electrónica. Recuerda que tienes que entregar tu presentación en un documento de Word en la asignación correspondiente en modo en la fecha estipulada. Hasta luego. Bye. Saludos.